¿Qué tal? Bienvenidos al primer video de una nueva serie en nuestro canal dedicado exclusivamente a KPIs. Nos vamos a enfocar en un inicio en aquellos que tienen que ver con almacenes y control de inventario y vamos a comenzar con la rotación de inventarios. En este video vamos a ver ciertas generalidades, entre las cuales están el objetivo del indicador, su descripción, cómo se hace el cálculo, la periodicidad de medición y quién debería de ser responsable de llevar dicha medición. Vamos a ver cómo debe de manejarse el flujo de información, el impacto que tiene este indicador dentro de la empresa y un ejemplo de desarrollo. En cuestiones generales, esta tabla la vas a ver a lo largo de todos los videos, para que puedas ir identificando de acuerdo al color la información importante que te queremos mostrar. El nombre tal cual es rotación de inventarios o rotación de mercancías. También se le puede conocer como vueltas de inventario, es otra forma. El objetivo del indicador es controlar la cantidad de productos despachados y tiene muchísimo que ver con la forma en que la empresa está operando, saber si estamos manejando el inventario de manera correcta. La fórmula es realmente muy sencilla. Son las ventas acumuladas entre el inventario promedio. Y esto lo que nos va a dar es el número de veces que nuestro inventario da vuelta. La periodicidad es mensual, es por lo general como se maneja, aunque dependiendo de la organización puede ser semanal o inclusive trimestral. Esto es muy variable y depende de la circunstancia de cada empresa. Y el responsable de llevar la medición es la persona encargada del control de inventarios. En algunas empresas que son más pequeñas, el almacenista es el que lo tiene que hacer. Cuando la empresa ya tiene un poco más de estructura, puede existir una persona que se encarga exclusivamente de control de inventarios y es esa persona la que tiene que sacar esta medición. El flujo de información es el siguiente. Debes de solicitar el costo de las mercancías vendidas, por lo general debe de ser al departamento de ventas, el monto del inventario a control de inventarios o sistemas y dado que estamos recomendando que sea mensual, obviamente estos datos también tienen que ser tomados en base mensual. Lo importante aquí es que recuerdes que es el costo de las mercancías vendidas, no es cuánto vendiste, sino el costo de las mercancías sin tomar en cuenta tu utilidad. Y esta información, después de procesarla, se la vas a enviar, pues puede ser al dueño, a la dirección administrativa, gerencia administrativa o gerencia de materiales, pero tiene que ser dentro de los primeros 5 días de cada mes. Naturalmente, esto es solamente una recomendación. Depende de las características de tu empresa, es cómo debe de fluir la información. Si tienes un sistema automatizado, pues esto es en tiempo real. Si lo tienes que generar en Excel, pues puedes darte el lujo o la necesidad de tardarte un poco más. Ahora bien, el impacto, y aquí es algo importantísimo. Entre mayor sea la rotación, significa que tu inventario tiene un mayor movimiento. Esto implica que tienes poco inventario en tu almacén, que tus ventas son muy buenas en cada periodo o que estás balanceado. Tener una alta rotación puede significar que vendes tanto que tu producto se está acabando continuamente y obviamente lo tienes que estar resurtiendo continuamente, lo cual es muy bueno. Por definición o mejores prácticas, tus inventarios siempre tienen que estar lo más bajo posibles. Es por eso que cuando tienes muchas vueltas de inventario significa que lo estás haciendo todo muy bien. Una baja rotación, y esto de acuerdo a las mejores prácticas debería de ser menor a 4 vueltas, puede significar que tienes mucho inventario que no mueves, que está estático, o que tus ventas no son suficientes, lo que implica riesgos financieros, porque estás invirtiendo demasiado dinero que lo tienes ahí atorado, que las partes se te caduquen u otros problemas, que si ves nuestra serie de administración de almacenes puedes darte cuenta de alguno de ellos. Ahora, para ver cómo se puede desarrollar esto de manera muy sencilla, te mostramos la siguiente tabla. Estamos tomando un año cualquiera, que en este caso estamos poniendo 2017. En cada mes estamos poniendo las ventas acumuladas, recuerda que es el costo de los productos, y el inventario promedio, y el valor del indicador de acuerdo a la fórmula que tenemos a la derecha, ventas acumuladas entre inventario promedio. Y eso es el número de veces que dentro de ese periodo el inventario dio vueltas. Por supuesto, el verlo como una tabla puede que no resulte tan sencillo y se puede perder algo del enfoque y sobre todo del análisis que queremos hacer. Es por ello que lo que siempre te voy a recomendar es que grafiques los resultados. Como puedes ver, aquí lo que estoy poniendo es en el eje de las X todos los meses del año con sus respectivos valores y en el eje de las Y lo que estamos viendo son las vueltas.
La línea naranja representa tal cual los datos que estamos obteniendo de cada uno de los meses y la línea verde es la línea de tendencia. Ahora bien, ¿cómo elegir la gráfica adecuada? Y a esto me refiero si utilizo una gráfica de líneas o una gráfica de barras. Lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Si vas a analizar una categoría en específica, como es este caso, que estamos hablando de rotaciones de inventario, y la vas a analizar a través del tiempo, lo que debes de utilizar es una gráfica de línea para que puedas ver cómo se desenvuelve, cómo se está desempeñando. ¿Cuándo vas a utilizar una gráfica de barras? Lo que yo te recomiendo es que lo hagas cuando estás analizando varias categorías. Por ejemplo, aquí puedes ver las vueltas de inventario en enero de 2017, pero sobre diferentes artículos, artículo A, artículo B, artículo C, artículo D, etcétera, etcétera. Y al final estamos manejando un promedio. Yo estoy marcando cuál es aquella categoría de producto que tiene la menor cantidad de vueltas de inventario en enero, que fue el producto D, y también estoy marcando el promedio para poder hacer una comparación directa. Y como una especie de conclusión del análisis, si yo veo que mi producto D se mueve muy poco, entonces puedo tomar medidas. Unas podrían ser meterle mayor mercadotecnia o eficientar los procesos para poder hacer que se mueva más ese producto. O la otra es eliminarlo completamente de mi almacén, ya que solamente me está ocupando espacio, me está generando costo y el número de veces que da vueltas en un periodo de tiempo no es el suficiente para que me deje rentabilidad. Por favor, déjanos tus comentarios sobre lo que te pareció este primer video de KPIs. Nos van a servir muchísimo para todo lo que viene a continuación para poderlo pulir. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a verlo y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.